es el arcano que nos corresponde empezar a revisar el día de hoy. El Papa es una carta que me gusta mucho. ¿En qué sentido? En que es un puente. Este arcano, este Papa se considera que es un puente. Em, este puente, eh, este puente es llevarnos hacia nosotros mismos, es llevarnos con nosotros mismos. Mm, es uno de los primeros arcanos, o más bien es el primer arcano, donde nosotros ya eh, empezamos a ver más personajes. No solamente estamos viendo el personaje central que podría ser el Papa, estamos viendo todavía más personajes. Aquí es donde se empieza a ver toda esta diversificación, tomando en cuenta en que en el tarot todas las representaciones del tarot somos nosotros. Entonces, en este nivel, el nivel 5 es donde ya empezamos a vernos desde otro tipo de estructura, desde otra perspectiva y no solamente desde una perspectiva única donde nada más nos vemos a nosotros mismos, sino ya empezamos a ver otros aspectos, otras cosas que nos pueden llegar a ayudar. Entre ellos, lo que estamos viendo aquí son dos monaguillos que se encuentran en la parte de abajo y tenemos al Papa en la parte central donde está ayudándonos a tratar de transmitir información. El Papa, como es esta transmisión, es transmitir algo más hacia allá. Gabriela, muy buenas noches por estar aquí. Eh, Maribel, hola, ¿qué tal Maribel? Bienvenida. Tu primera transmisión. Pues bueno, en estos momentos lo que vamos a hacer también, que se los comento a todos, es una información muy general referente al Arcano 5, el Papa, para apoyarlos en una introspección dentro de este proceso de confinamiento, o si su caso no es confinamiento total, pero sí por lo menos estar en casa. Y estar en casa para mí es estar con uno mismo, tratando de observarse, tratando de analizarse y ver qué es lo que puede hacer para modificar, cambiar, seguir evolucionando. Y pues las lecturas de tarot, eso también se los comento para todos, también para ti Maribel que te acabas de unir a esta nueva dinámica. La lectura de tarot, pues bueno, son los miércoles y las pienso hacer este viernes también. Ahorita es tratar de transmitirles información ocupando el tiempo libre que podríamos tener. En este caso, el confinamiento a mí lo que me está ayudando es ahorrarme los tiempos de traslado. Entonces me da la posibilidad de sentarme y poder ocupar esos tiempos que yo ocupaba de trasladarme de un lugar a otro para hacer ese tipo de transmisiones, ¿no? Y ahorita tenemos un tiempo aproximadamente, un poquito menos de una hora, pero tenemos el tiempo para poder seguir hablando de esto. Bueno, espero que te sea de utilidad lo que te acabo de comentar, Mabel, a la vez para todos, para que sepan qué es lo que vamos a empezar a hacer. Y pues bueno, el Papa, en eso andábamos, ¿no? En el Papa, un puente, el Papa es un transmisor de información, de educación, y tenemos a dos monaguillos en la parte de abajo, tomando en cuenta que nosotros somos todo nosotros somos toda la carta, somos todo el Papa. Y esos monaguillos también somos nosotros mismos. Podríamos decir que es un aspecto de nosotros más consciente, un aspecto de nosotros menos consciente, y el Papa es esa guía que nosotros tenemos, también está relacionado con el arquetipo del viejo sabio, según Jung, y ese viejo sabio es el que nos transmite la información, es el que nos llega y nos guía, nos apoya en los momentos que más necesitamos. A mí me gusta mucho este arcano, el arcano del Papa, me gusta mucho porque es una especie de misión de vida, de ser el puente entre un cierto conocimiento a otro conocimiento, y pues yo dentro de este contacto con Alejandro Jodorowsky fue quien me estuvo mencionando en varias ocasiones, reiteradas ocasiones, que mi trabajo, si yo quiero dedicarme al tarot, tiene que ser un puente. No es de que yo tenga el conocimiento del tarot, tampoco es de que yo vaya a ayudar a los demás a que se desarrollen a sí mismos. No podemos ayudar a nadie en que se desarrolle, la misma persona se tiene que desarrollar y nosotros tenemos que ser este puente. Me lo comentaba, si yo quiero dedicarme a esto, tengo que ser yo el puente. El puente entre quienes, entre el tarot, entre el conocimiento del tarot y la persona, o sea, los consultantes o en su caso ustedes. Si yo estoy sentado aquí tratando de hacer estas transmisiones para tratar de apoyar, sentirme yo útil, entrar al camino de utilidad, de utilizar nuestro confinamiento para una autoobservación,
es porque me gusta hacer este puente, no solamente, no soy yo el que transmite la información, el conocimiento, sino más bien soy el puente entre el conocimiento que ya habita en todos y tratar de hacer un contacto con ustedes, ¿no? Hacer este puente. Este Papa viene muchísimo del Papa. El Papa no es el que da el conocimiento como tal, sino es el puente que transmite el conocimiento hacia los demás. Y pues mi intención con el tarot es tratar de siempre ese puente. El puente entre el consultante, lo que ya habita en él, y el tarot como este espejo. Y lo ideal es, bueno, partiendo de un ideal como una especie de compromiso, el compromiso es que ese puente siempre se encuentre en las mejores y óptimas condiciones, también de autoobservación, para que en vez de yo considerarme el que transmite la información, simplemente estar en este aspecto del puente. Porque quien se cae que Alejandro me lo comentaba mucho, tengo mucho cuidado por estar en el sistema del gurú, porque del gurú ya no es el puente, el gurú es el que se considera el que avienta la información, el que da la información, el que ilumina, y eso es perder a las personas, hacer que se pierdan. ¿Por qué? Porque no podemos transmitir nada a fin de cuentas. Por ahí mi maestro Daniel también comentaba, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo ya está escrito, todo ya está hecho, todo ya está dicho. Y lo único que hacemos es tratar de transmitir eso que ya está hecho, dicho y hecho, de una manera cada vez más útil, dependiendo de la historia de la persona, dependiendo también mucho de los aspectos que tengan de su propio autoconocimiento. Y en el caso, pues bueno, de este nivel es tratar de acceder a nuestro propio autoconocimiento a través de nosotros, sabiendo que no hay nadie que nos pueda a nosotros otorgar un conocimiento que no habita en nosotros. Entonces, si nos vamos a meter en el aspecto de la autoobservación, pues es tratar de conocernos a nosotros mismos a través de una autoobservación, sabiendo que el conocimiento habita en nosotros, el conocimiento ya está en nosotros. Aquí como una especie de descripción de la carta, pues bueno, viendo de arriba hacia abajo, al igual que en la papisa, tenemos a una persona centrada en la vía de en medio. Tenemos dos pilares que se encuentran en su cátedra, porque no es un cetro donde se encuentra, no es un trono donde se encuentra, sino es una cátedra. De ahí viene también la palabra catedral. La palabra catedral es de que había una cátedra dentro de una iglesia y era una persona, que este es una especie de un banco un poquito más elevado, donde la persona que se siente es el puente de transmitir la información que ya habita en una persona hacia la otra persona. Eso es lo que es la cátedra en sí, y entonces decimos que la papisa y el emperador están en la cátedra. Eh, y pues bueno, está en la vía de en medio, que es en la vía de la moral, perdón, entre la vía de la moral y la inmoral, en la vía de la ética, en la vía de la congruencia. Aquí estamos viendo también que el Papa tiene una mitra, la mitra que es no es su corona, parece una corona, no es tampoco un casco, es una mitra que tiene cuatro niveles, ¿no? Que podríamos hablar de los cuatro niveles de la conciencia también, al igual que tiene una relación directa con el báculo que está sosteniendo, que tiene a su vez también cuatro niveles. Y ahorita les voy a hablar acerca de eso, ¿no? Pero dentro de la vía de la congruencia es que tiene su barba azul y su mano azul. Por la iluminación casi no se alcanza a ver, pero pues algunas personas que tengan el tarot por ahí disponible van a poder saber a qué es lo que nos estamos refiriendo. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de la congruencia, tratar de observarnos para tener una vida congruente, el primero que nos metió en la congruencia es el emperador, donde tiene el cabello y la barba de color azul. Entonces sus pensamientos y su forma de hablar van de acuerdo, más bien su forma de hablar va de acuerdo a sus propios pensamientos. No puede dirigir más si no va de acuerdo a su propia forma de estar hablando. Y en este caso con el Papa, en el momento en que tiene el guante de color azul, es de que ya está haciendo lo que está diciendo. Sí, aquí sus cabellos son blancos, que son puros, es como esta pureza que habita en él, como en el caso de la papisa, que su cara es de color blanco. En el Papa, en vez de tener la cara blanca, conserva los cabellos de color blanco, y esos cabellos de color blanco hablan de la pureza de sus pensamientos. Y en este aspecto de tener la barba azul es lo que yo digo, ya lo hago, aspecto de la congruencia, hacer lo que yo estoy diciendo, que a su vez, trabajando lo que aprendemos con el emperador,
es eh, hablar solamente de lo que nos estamos pensando. La congruencia total, o en su caso la ética total, es pensar, hablar y actuar en la misma sintonía. Que vamos a verlo ya en otro nivel, que sería en el nivel del ermita, donde ya se encuentra un poquito más detallado. Por ahí también me comentan si de repente se pasma, ¿no? Porque si se llega a pasmar, me dicen para poder otorgar otra vez nuevamente la información, evitando que haya estos lapsos de no poder comunicarnos. Pero bueno, en esta autoobservación, tomando en cuenta al Papa, tenemos que empezar a ver si realmente empezamos a ser congruentes con nosotros mismos. Tenemos que ver si existe esa congruencia en nosotros. Si nosotros ya podemos empezar a actuar según lo que nosotros estamos diciendo. Para mí muchos aspectos de la insatisfacción tienen que ver con esto, que estoy haciendo cosas de las cuales no estoy de acuerdo. Estoy haciendo cosas o estoy diciendo cosas de las cuales no estoy pensando. Y en ese momento en que lo estoy haciendo estoy generando frustración. Y esa frustración tarde o temprano se va a convertir en insatisfacción. Y se va a convertir en neurosis. Si nosotros queremos salir de la neurosis, que es lo que yo hago mucho con mis pacientes, es meterlos en el camino de la congruencia, en el camino de la ética, y que esa misma ética se vaya manteniendo de forma permanente lo más posible para que nosotros vayamos desarrollando este tipo de habilidad que nos genera cada vez más satisfacción y nos genera plenitud. El camino de la congruencia o el camino de la ética para mí es el camino de la plenitud. Muy, muy aprendido con el Papa, porque es respetar nuestras acciones. Nuestras acciones tienen que ir directamente con nuestra forma de pensar. Y estando él en el trono, bueno, más bien en el trono, disculpen, puede ser trono, estando él en la cátedra, sentado él en la cátedra, en la vía de en medio, tiene que ver con que él es muy ético, no le afecta la moral ni la inmoral, se puede mover entre ambos, de estarse metiendo en conflicto consigo mismo. Entonces eso es lo que me gusta y me enseña el Papa. Si ponemos atención en, en su en su mano de color azul, que podemos decir que tiene un guante, en ese guante vamos a encontrar nosotros lo que es una cruz. También encontramos las cruces. Una de las primeras cruces que encontramos fue con la papisa. Y en la papisa lo tendría en el pecho, ahorita aquí lo tiene en la mano. Este aspecto de la cruz también lo vamos a encontrar, o más bien lo encontramos en los cetros que tenía el emperador y la emperatriz. La cruz en el tarot es el trabajo en el presente, cruce de eje tiempo y eje espacio, ambos infinitos, y donde aquellos se cruzan es el presente. Entonces él está trabajando mucho en el presente, está viendo lo que hace en el presente. Aquí es donde eh, comentan muchas personas, bueno, muchas filosofías es no hables de lo que vas a hacer. Queda prohibido hablar de lo que vas a hacer. Habla de lo que estás haciendo o de lo que ya hiciste. Y esa es una de cuando yo leí bueno, esos aspectos filosóficos se me quedó mucho desde aproximadamente los 24 años y de los 24 años para acá trato de hablar solamente de lo que ya he logrado, de lo que ya he hecho, no de lo que voy a hacer, porque si hablo de lo que voy a hacer en ocasiones me puedo bloquear. Tenemos una falla en la Matrix. Cuando yo diga falla en la Matrix es una falla cerebral. Es una falla en nuestra forma de comunicaciones con nuestro cerebro. Si alguien habla de la Matrix, no es nuestro mundo que nos rodea. La Matrix la tenemos aquí en el cerebro y tiene muchas fallas. Esas fallas que tienes de que uno de ellos es la palabra. En el momento en que yo digo algo que voy a hacer, mi cerebro casi ya lo toma por hecho de que ya está hecho. Por eso muchas personas hablan y dicen voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro y luego de repente no lo pueden materializar. ¿Por qué? Porque el cerebro considera que ya está hecho. También de ahí provienen muchas filosofías, ¿no? De que la palabra es obra. Y en el momento en que yo diga algo, se va a convertir en una obra, pero también el problema es de que el cerebro lo toma como que si ya estuviera hecho. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, tenemos que tener mucho cuidado con el pensamiento. Hablar solamente de lo que estamos haciendo o, en su caso, de lo que ya hicimos, ¿no? A mí me gusta más eso, reitero, hablar de lo que yo ya he hecho. Si voy a hablar de lo que yo voy a hacer, pues bueno, me puedo quedar dormido en mis laureles. Y eso me pasaba mucho en la adolescencia. Voy a hacer esto, aquello, lo otro, voy a conseguir esto, voy a conseguir aquello, mañana voy a hacer esto. Y de repente pues veía que no se materializaba nada y decía, ¿cuál es el problema? Porque la intención está, la atención también está. Y ya abordando los temas de la psicología, pues me topé con una de esas de las fallas en la Matrix. Nuestro cerebro considera como nuestro cerebro se mueve a manera temporal.
No hay un tiempo tan cual, el tiempo es más corporal, el tiempo lo conocemos a través del cuerpo, cuando vemos que envejece nuestro cuerpo, la percepción del tiempo también la vemos en las plantas, en las estaciones del año, cuando de repente el árbol empieza a crecer, entonces estemos percibiendo el tiempo, pero a nivel cerebral no hay un tiempo. A nivel cerebral nos movemos entre la niñez, la vida adulta, la vida anciana, por eso algunas personas tienen comportamientos infantiles porque no hay una especie de tiempo en el cerebro. Tampoco hay una especie de tiempo como para no comportarnos como unos ancianos. Y vemos a personas de unos 40 años que se están comportando como ancianos. Creen que ya todo acabó, pero es por esas fallas en la matriz de que no hay un tiempo. Entonces, en el momento en que yo estoy hablando de lo que voy a hacer, como mi cerebro no tiene esta estructura temporal, porque la estructura temporal lo tiene el acto físico, entonces mi cerebro va a pensar que ya lo hice. Y eso va a dificultar que yo entre en acción más adelante. Y parte de este autoobservación es esto. Traten de hacer consciente de no hablar de lo que van a hacer. Hablen de lo que están haciendo ahorita o de lo que ya hicieron. Y eso va a ayudarles a que su cerebro, que tiene este problema de lo atemporal, eh, empiece a enfocarse más en el presente y en lo que tenemos que empezar a hacer ahorita. Esos son de los aspectos que me puede estar enseñando el Papa. Eh, y pues bueno, siguiendo con esta línea de qué es lo que nos puede llegar a enseñar el Papa, pues bueno, no solamente está la cruz en su mano de color azul, es la más evidente, claro, es lo primero que nos llama la atención, una mano azul donde se encuentra una cruz, pero también en la otra mano aparece, en la mano que está haciendo un mudra, que es el mudra de la bendición, está haciendo ahí, bueno, ahí aparece también la otra cruz, en la mano del mudra de la bendición. El mudra de la bendición es esto, cada vez que vean a un padre o alguien va a hacer esto, que a su vez es el yo te bendigo. Eh, la excomulgación es esto. Por ahí alguien me decía, si quieres realmente ofender a alguien, no es necesario que nada más haces esta señal de una excomulgación y pues ya lo estarás maldiciendo el resto de su vida, ¿no? El momento que haces esto es una bendición, pero a su vez también esto es el símbolo de la espada, es el símbolo de la palabra, es lo que yo estoy diciendo. Y si aparece la cruz mientras yo estoy haciendo ese mudra, esa cruz tiene que ver con el presente. Tengo que poner mucha atención con el presente. Ah, pero también es una señal. Lo que aparece ahí en este mudra es una señal que nos está diciendo que el camino es hacia adelante. Tenemos que movernos siempre hacia adelante. Lo que estamos haciendo en el presente tiene que tener una repercusión hacia en el futuro, hacia adelante. Entonces nos hace una señal, oye, el camino es para allá. Por un lado agarra el báculo, está viendo el Papa hacia otro punto y está señalándole a los monaguillos, oigan, el camino es para allá, el camino es hacia adelante. En esta falla de lo atemporal podemos quedar nosotros pensando mucho en el pasado, podemos quedar nosotros muy metidos en nuestra vida anterior. Ahorita en el confinamiento mucha gente entra en frustración, ¿por qué? Porque está viendo lo que no hizo o está añorando los triunfos pasados con los cuales vivió, pero no está viendo hacia adelante, no está viendo que lo que sigue es lo más importante, no lo que hicimos. Y tenemos que tener nosotros este aspecto de utilidad de no quedarnos en el pasado, sino que hay que ver siempre que lo que sigue es lo más importante. Lo que hicimos bien, lo que no hicimos también, así tenía que haber sido, pero hay que enfocarnos en lo que nosotros más adelante podremos llegar a empezar a hacer. Este arcano que nos habla del trabajo mucho en el presente y dejar las cosas y guiarnos hacia el futuro, también nos habla mucho de la atención. En el caso del Papa, en la parte del medio se encuentra un círculo de color amarillo, bueno, dorado o amarillo, y dentro se encuentra el aspecto de color verde, casi no se alcanza a ver ahí. Es un color verde, en la pantalla luego se puede llegar a ver de otra tonalidad, aparentemente rojo, pero es de color verde lo que se presenta ahí, que habla de la naturaleza, pero es un círculo donde aparece un punto en medio, y ese punto en medio es la atención. Entonces de lo que nos está hablando mucho el Papa es de pon atención en lo que estás haciendo en estos momentos. Si no pones la atención en lo que estás haciendo, te puedes perder en el camino. Y ahí es donde nos metemos en problema, perdemos la atención. ¿Qué es lo que pasa en ocasiones cuando nos metemos en una circunstancia como lo que estamos pasando ahorita con lo del COVID-19?
¿Qué es lo que pasa? Que nuestra atención se sale de nuestro foco. Y en el momento en que nos empezamos a salir de nuestra atención, empezamos a cometer una enorme cantidad de problemas y de equivocaciones. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que manejar la atención en todo su aspecto, yo diría incluso hasta en todo su esplendor, porque en el momento en que yo pongo atención, que es la captación de la realidad, que a su vez también conciencia es qué tanto yo percibo de la realidad, si yo despierto mi conciencia, que es la captación de mi entorno, más aparte pongo atención en cada uno de ellos, encontramos lo magnífico que es la atención. La magnífico de la atención es saber qué es lo que está pasando en este momento. Y plenitud, según lo que yo he investigado y arriesgo de equivocarme, plenitud no es tanto este aspecto de la felicidad, sino la plenitud es tener una conciencia que capte cada vez más la realidad con atención y entonces eso me da la pauta para saber qué es lo que yo voy a hacer. Y para mí, arriesgo de equivocarme y es hasta cierto punto, la plenitud es esa, tener la capacidad de tener un margen de acción según la conciencia que está presentándose en este momento, la captación de la realidad. Y eso también me lo enseña mucho el Papa. Pon atención, pon atención en lo que estás haciendo, pon atención en la realidad, pon atención en cómo estás mencionando las cosas. ¿Por qué? Porque esas menciones se van a convertir en acciones y tus acciones tienen que ser conscientes. Y esa conciencia tiene que esa conciencia, entonces en vez de llevarte a la plenitud, te va a llevar a la frustración. Y es lo que le pregunto luego en ocasiones a muchos de mis pacientes. ¿Qué has hecho para estar en este estado? ¿Se hace de plenitud o se hace de frustración? Si es de plenitud, excelente, hazlo consciente para seguirlo manteniendo, pero si es de insatisfacción, si es de frustración, si es de neurosis, empieza a ser la conciencia necesaria para modificar el comportamiento y que cada vez ese estado se vuelva más de plenitud. Bien, eh, espero estar siendo claro con la información que les estoy otorgando, porque luego en ocasiones me meto mucho en mis rollos, pero bueno. Siguiendo en la parte de abajo, qué otra enseñanza nos puede otorgar ahorita el Papa para continuar nosotros nuestro proceso de autoobservación? Pues bueno, tenemos ahí a dos monaguillos que podrán ser dos aspectos de nosotros mismos. Un aspecto más consciente, un aspecto menos inconsciente. Ahí tenemos a un monaguillo que tiene un sombrero que se encuentra de lado y ese sombrero que se encuentra de lado podríamos nosotros decir que es el sombrero de la conciencia, es de color amarillo, es bastante consciente. Entonces, ese sombrero consciente que ahí se mantiene, podemos hablar que es uno de los monaguillos que se encuentra con mayor conocimiento de sí mismo. Y luego tenemos otro monaguillo que aparentemente maneja una sonaja o una campana, es como estos marcadores de tiempo dentro de la iglesia para decirnos párate, siéntate o lo que sea, marcadores de tiempo, ¿no? Puede ser una sonaja, que también se considera que puede ser una daga que podría estar afectando o quisiera atacar al Papa y esa daga, que también se le llama la daga de la castración, podría llegar a considerarse que es nuestro aspecto negativo. Diga, bueno, no negativo, nuestro aspecto inconsciente. Me gusta más utilizar la palabra inconsciente y consciente que negativo, positivo y todos esos rollos, ¿no? Y en el aspecto de la inconsciencia y la conciencia, el báculo está directamente con el monaguillo que se encuentra con este tipo daga, tipo sonaja, que tiene ahí en la mano. Entonces aquí el Papa nos puede dar otra enseñanza. La otra enseñanza que es de, ok, hay que despertar conciencia. Sí, pero una vez despertando, o más bien liberando conciencia, como es el nuevo concepto que está manejando Alejandro, considerando que no hay que despertar nada, no hay que crear nada en nosotros, ya está creado, nada más hay que liberarlo de sus limitaciones, la conciencia hay que liberarla. Entonces aquí podríamos dar una interpretación de que ese aspecto inconsciente de nosotros tenemos que ponerle muchísimo más atención porque es el que se encuentra sumergido en todas las prohibiciones. En cuando la conciencia que se encuentra ahí, la conciencia que está ahí ya trabajando, hay que dejarla que trabaje en automático. Mientras que en el aspecto de lo inconsciente nosotros hay que ponerle mucha atención y guiar a ese inconsciente hacia la conciencia, empezarlo a liberar cada vez más, ponerle toda la atención posible, ponerle atención a nuestros actos inconscientes. Nada más que aquí entramos en muchos conceptos que a veces pueden llegar a ser algo difíciles de comprender porque no faltará que el colega que de repente me diga, oye, ¿cómo le vas a poner atención a lo inconsciente si es inconsciente y es algo que no puedes estar captando, es algo que no estás viendo?
Pues, ¿qué crees? Generando atención sí lo puedo ver. Puedo ver en qué momento estoy generando, estoy haciendo en los actos inconscientes. La gran ventaja es de que si yo caché algo inconsciente, ¿qué creen? Dejó de ser inconsciente, ya lo vi. Y como ya lo vi y deja de ser inconsciente, entonces pasa hacia la conciencia, se empieza a liberar y empieza a generar cosas todavía aún de mayor valor y de mayor apoyo hacia mí. Entonces, así es como funciona esto, así es como lo tenemos que empezar a trabajar. Poner total atención en nuestros actos inconscientes y en el momento en que lo cachemos, decimos, ya, cambió algo. No sé qué, no sé cuáles van a ser las consecuencias, pero ya algo en mí ha cambiado. Entonces, ahora qué mejor que estamos en confinamiento y que estamos encerrados para empezar a observarnos. Y en el momento en que yo me estoy observando, empiezo a cacharme, no me había dado cuenta que yo hacía esto. No me había dado cuenta de que yo me comportaba de otra forma. No me había dado cuenta que yo empezaba a expresarme de cierta forma. Y en el momento en que digo, ya me di cuenta, ya caché lo inconsciente, deja de ser inconsciente, pasa a la conciencia y entonces empezamos este camino de evolución. Evolución es pasar lo inconsciente a lo consciente y empezar a superarnos a nosotros mismos cada día. Para mí eso tiene que ver mucho con la evolución. Bien, Liliana, gracias por aclarar que todo va en orden, nos vamos entendiendo. Alicia Dela, hola, ¿qué tal? Gracias por conectarte y por estar viendo todo esto. Si alguno de ustedes no ha visto los otros videos, pues bueno, les hago la invitación a verlos. Alguien por ahí me había comentado que pues debería de grabarlos para después subirlos, pero el problema de grabarlos es de que pues no hay tiempo y en vez de estar perdiendo tiempo en la grabación, pues lo hacemos en vivo y que salga como tiene que salir, que en el momento en que entremos al nivel 8 van a comprender lo que es la perfección. Bueno, comprenderemos, porque yo también me incluyo de que cada vez estamos aprendiendo más en esto. Pues bueno, el camino del ermita, perdón, del Papa es el que nos enseña todo esto. El Papa también tiene una característica, que hay un rojo por todos lados. Ese rojo que habita ahí, este rojo es de la acción, y el rojo de la acción, pues bueno, es de que todo tienen que entrar directamente en acción. Hay rojo en su pecho, bueno, perdón, no es su pecho, su abrigo es de color rojo, que es lo que envuelve al Papa lo envuelve en la acción. También tiene que ver con que el rojo es emoción. Y entonces en el momento en que el rojo es emoción, tenemos que meternos directamente con toda la emoción que podría llegar a estar viendo. Bien, permítame un momento nada más. Les comentaba que vengo hablando prácticamente desde las 11:30 de la mañana, con las clases en línea y todo ese rollo que, pues bueno, la contingencia nos está poniendo a hacer cosas que no hacíamos antes y eso me encanta, porque es tratar de romper nuestros propios paradigmas, empezar a ver otro tipo de aspectos, empezar a desarrollarnos a nosotros mismos desde otra perspectiva. Eh, pero bueno, entonces el Papa, que se encuentra de rojo, tenemos ahí la mitra y el báculo, que nos hablan de los niveles de conciencia, que para mí, ¿cuáles podrían ser estos niveles de conciencia? Los niveles de conciencia, primero es el personal, me conozco, trato de averiguar cómo soy, qué es lo que soy, qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero. Después pasar al siguiente nivel de conciencia, que es la conciencia social. En una ocasión se los había comentado, la conciencia social no se puede liberar directamente entrando a lo social, sino tiene que ser de manera individual, uno a uno, como estas granos de arena de la playa. Hasta que no se vaya acumulando uno a uno, hablaremos ya de toda una playa que se encuentra despierta. Pero para eso tiene que ver primero conciencia personal uno a uno, uno a uno. Y entonces esta conciencia personal es el primer nivel, después la conciencia social, y luego nos vamos a la conciencia planetaria, donde estamos con los animales, las plantas, los minerales, la madre tierra en sí, después con esta conciencia universal cósmica que nos abarcamos en el todo, ¿no? Que a fin de cuentas para mí, dentro de este aspecto de Dios, porque bueno, hablando del Papa tenemos que abordar los temas de la creencia de un Dios. Para mí el Dios es el cosmos, porque el cosmos lo abarca todo, entonces el cosmos es todos los dioses. Ahí es donde durante mucho tiempo me estoy preguntando esto de que qué es Dios, y me puse a averiguar en diferentes culturas, amigos de diferentes religiones, tratando de ayudarme a encontrar a ese Dios. Y en varias escrituras me topé que pues decían que Dios tiene 1000 caras y mil nombres, pero solamente una cara y un nombre es el verdadero.
Dije, ¿cuál podría ser la cara y el nombre verdadero de Dios? Y después me topé con que en introspección, tratando de yo ver cuál sería esa, cuando conocí lo que era el cosmos, dije, bueno, como Dios tiene mil nombres y mil caras que entran dentro del cosmos, no estoy diciendo bueno, para mí el cosmos es Dios, pero a fin de cuentas la cara verdadera y el nombre verdadero de Dios es con el cual nosotros nos identificamos. Entonces ahí no nos tenemos que estar peleando los unos con los otros de que quién es el portador del Dios verdadero. El Dios verdadero puede llegar a ser un perico, el Dios verdadero puede llegar a ser la ciencia, cualquier cosa, pero ahí es donde empezamos a respetarnos los unos a los otros. ¿En qué sentido? En que el nombre de Dios y el rostro de Dios es con el cual nos identificamos y cada quien va a tener un concepto y un nombre completamente distinto, pero ese nombre de Dios, ese rostro de Dios es el que nos va a llevar a hacer el contacto con nosotros mismos porque Dios habita en nosotros. Si somos una chispa divina, esa chispa divina es la conciencia que trata de liberarse a través de un constructo social moral que está limitado o está delimitado por mi cuerpo, por mi nombre, por mi nacionalidad, por mi edad. Y esa chispa divina que forma parte de la conciencia de Dios o la conciencia divina, lo que trata es de liberarse a través de todas esas capas. Y eso es lo que nos llama, eso es lo que hace el Papa. El Papa nos mete en este sentido, en hacer ese contacto entre mi chispa divina conciencia, para hacer ese contacto entre mi conciencia interna y la conciencia externa, que es la conciencia que abarca al todo. Y tratar de guiarnos hacia ahí, tomando en cuenta que tenemos un aspecto que desarrollar que es la inconsciencia. Y entonces todos pónganse a ver qué tantos actos inconscientes estamos haciendo. Que reitero, algunos colegas me van a decir es que si es inconsciente no lo alcanzamos a ver, pero tenemos que ponerle atención porque en el momento en que yo cacho esa inconsciencia, en ese momento ya forma parte de la conciencia y ya se modificó algo en mí por el simple hecho de ser consciente lo inconsciente. Es lo que enseñaba Freud. Haz consciente lo inconsciente y habrán cambios. Excelente, sí. Y comenzamos por ahí. Ya después vienen otros parámetros, ¿no? Entrar en acción, empezarnos a mover, pero el primer parámetro para que empezamos a cambiar toda nuestra vida es a través de hacer consciente lo inconsciente y cacharnos en cualquier momento. Ah, ya me di cuenta que estoy haciendo esto, ya me di cuenta de aquello, ya me di cuenta que es lo que me estaba ocasionando frustración. Todo eso nos va a empezar a ayudar y nos va a empezar a generar la satisfacción que tanto estamos buscando en nosotros mismos. Bien, pues es lo que yo les quería comentar por hoy acerca de el Papa, el Papa, el arquetipo del viejo sabio que ya habita en nosotros, que nos está llevando hacia nosotros mismos, pero a través de la conciencia. No es lo mismo saber de nosotros mismos a través de la inconsciencia a nosotros mismos a través de la conciencia, pero pues bueno, es lo que nosotros vamos a empezar a tratar de considerar para seguir avanzando. Eh, y pues bueno, el día de mañana checaré a más o menos a qué hora me puedo conectar. El domingo estaba pensando en hacer las lecturas. Por ahí me comentaron que tenemos una actividad pendiente que no lo estaba, bueno, no lo tenía contemplado. Sí lo tenía contemplado, pero no lo tenía consciente. En eso de que apunto las cosas y luego se me van. Afortunadamente tengo a alguien que me ayuda a averiguar, o bueno, a ser consciente de todo eso inconsciente. Me dice en dónde ya la regaste, porque a veces empalmo las cosas. Pero pues bueno, el domingo posiblemente sea en la mañana, aproximadamente a las 10 de la mañana me conecté el día domingo, tanto para abordar la carta de ese día como para hacer también las lecturas y dedicarme un tiempo a las lecturas. El día de mañana yo creo que me contactaría un poquito, bueno, en la tarde, no tan tarde como hoy, pero sí en la tarde para seguir abordando este tipo de temas. Pues muchas gracias por conectarse, espero que esto les sea de utilidad. Síganse autoobservando a través del tarot. La intención es hacer consciente lo inconsciente. Y si llamamos esto tarot evolutivo es porque tratamos de evolucionar. ¿Qué es evolucionar? Hacer lo inconsciente consciente y a su vez también superarnos a nosotros mismos cada día. Eso es el camino de la evolución. Encontrar un obstáculo y superar el obstáculo. Todos los días estamos evolucionando si es que así lo queremos. Y este confinamiento nos va a servir para autoobservarnos, para ver cuáles son nuestros aspectos eh, menos favorables. Y para mí este confinamiento también es el Papa que se presenta como un puente de llevarnos de lo inconsciente y lo superfluo a realmente la esencia. Y la esencia somos nosotros mismos. Pues un abrazo a todos, un saludo, cuídense mucho y nos conectamos mañana.